Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos ya al espacio de la entrevista. Como siempre, aprovechamos unos segunditos para saludar a las personas que están sintonizándonos a través del canal 181 del sistema Sky. Y también saludamos a quienes están tanto dentro de El Salvador como fuera de nuestras fronteras a través de la red social Facebook, sintonizando pues la programación de Canal 12. Esta mañana vamos a hablar de una serie de temas que están en coyuntura, pero como siempre vamos a poner algunos puntos en contexto. El último sondeo del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA señala que estos son momentos complejos para la clase política nacional. El presidente de la República recibió la que se considera la nota más baja de su gestión y más baja de las últimas administraciones al evaluar su tercer año de gobierno. Los encuestados le pusieron una nota promedio de 4.79. Al comparar las notas asignadas a la actual gestión gubernamental en anteriores sondeos del UDOP, muestra que esta constituye la peor calificación otorgada al actual gobierno desde que tomó posesión en 2014 y es parte de una sostenida tendencia a la erosión de los juicios sobre el desempeño del Ejecutivo. Al pedirle a la población que califique la gestión de Sánchez Serén en este tercer año de gobierno, la nota promedio otorgada en una escala de 0 a 10 por la población fue de 4.79. A la vez, al comparar las notas obtenidas por sus predecesores en el tercer año de gobierno, Salvador Sánchez Serén obtuvo la evaluación más baja. En 1997, Armando Calderón Sol obtuvo una nota de 4.96. En 2002, Francisco Flores fue evaluado con una calificación de 6.2. En 2007, Elías Antonio Saca consiguió un promedio de 5.71 y en 2012, Mauricio Funes obtuvo una calificación promedio de 6.5. El desencanto por la política también sale a relucir en los resultados. El 63.4% de la población no quiere que el FMLN siga gobernando. Respecto a Arena, quien obtuvo por 20 años el gobierno, el 68.1% tampoco quiere que regrese a liderar el país. Los encuestados también son de la opinión que deberían surgir nuevas opciones políticas tanto en la derecha como en la izquierda. Los encuestados señalaron además que la inseguridad sigue siendo uno de los principales problemas. Al preguntar sobre las medidas extraordinarias, un 35% dice que poco están funcionando. Al hablar de economía, un 70% asegura que su situación ha empeorado. Estos resultados dan al traste con las cifras y datos manejados en el discurso del mandatario. Pero no solo el Ejecutivo ha salido mal evaluado. La Asamblea Legislativa ha sacado una nota mucho menor, un 4.23 de calificación. A la Asamblea Legislativa se le cuestionan por viajes, pago de viáticos y hasta por un seguro médico que, si bien no ha sido adquirido, este órgano de Estado tiene dispuesto a invertir $4,5 millones de dólares. Además, últimamente se cuestiona también la decisión de organizar una sesión de trabajo para discutir el tema de pensiones en un local ubicado en la zona del Boquerón. En otros temas, Arena anunció que está por lanzar una oficina de transparencia y auditoría interna para fiscalizar el accionar de todos los funcionarios electos bajo su bandera y para que estos puedan ser revisados por cualquier ciudadano. La población nos está exigiendo transparencia y con toda razón tenemos que ser coherentes con eso, dijo el presidente de ese instituto. Esto pasa en momentos en que la población considera que la corrupción va en aumento. Con estos temas, comenzamos la entrevista de hoy. Bueno, y vamos a saludar a nuestros invitados en esta mañana de día jueves. Le damos la bienvenida a la diputada Patricia Valdivieso. Patricia, un gusto como siempre recibirla en Canal 12. Un gusto siempre estar contigo, Emanuel, y buenos días a todos los salvadoreños que nos acompañan. También se encuentra con nosotros el doctor Norman Quijano. Doctor, bienvenido a Canal 12 una vez más. Muchas gracias, Manuel. Buenos días. Amables televidentes, buenos días. Pati, un gusto compartir contigo en este set. Vamos a comenzar hablando pues, de las evaluaciones, pero eso me gustaría que lo dejáramos para un segundo punto. Me gustaría que primero me dieran su opinión respecto a unas declaraciones que daba ayer a través de redes sociales el joven Juan Marco Flores, el hijo del expresidente de la República, Francisco Flores, y él hablaba de lo que está pasando con este proceso de extinción de dominio iniciado pues, por la Fiscalía General de la República contra propiedades de su familia. Él decía que estas propiedades han estado siendo parte de la familia Flores desde hace 150 años, decía, un siglo y medio, y él hablaba de persecución, hablaba de acoso y hablaba, decía, hasta una sed de venganza. ¿Cómo evalúan ustedes pues estas palabras del joven Juan Marco Flores, doctor? Bueno, completamente de acuerdo con lo que expresaba Juan Marcos.
Te quiero decir de que cuando el presidente Flores inició su carrera política como diputado, yo ingresé en esa legislatura, estoy hablando de la legislatura de 1994, y yo pude compartir en 2 de esas propiedades que ha incautado la Fiscalía General de la República, y me hablaba en ese momento el presidente Flores, que Dios en gloria lo tenga, de que esas propiedades venían de familia en familia, de generación en generación. Yo puedo entender ese fervorín investigador de la Fiscalía General de la República, pero yo empezaba a notar en la Fiscalía que no siempre el escándalo se conjuga con los resultados, y pareciera que la vara con la que se mide a determinados actores políticos es más larga a la hora de medirlos con lo que se hace con otros sectores del otro espectro del ideológico de la política nacional. Y en esto pues hay una gran cantidad de políticos que alucinan queriéndose poner la medalla de la lucha anticorrupción. Lo cierto es que la corrupción no es propia de ningún partido político, Manuel. La corrupción es propia de aquellas personas que conceptualizaron mal a lo que se iban a dedicar en su vida, que quizás dijeron voy a entrar a la política para componerme, y que en ese camino se desorientaron, que carecen de principios, que carecen de valores, y que le hacen mucho daño a la clase política en general, porque el ciudadano tiende a generalizar cuando se habla de corrupción. La Asamblea es un caso muy especial en ese sentido. Es difícil que alguien tenga una opinión positiva de la Asamblea Legislativa. De hecho, en las encuestas aparece como la institución más desprestigiada. Pero también en la Asamblea Legislativa vemos personas que estamos luchando por hacer las cosas bien, que creemos de que es importante que ese enorme grado de desafección que hay por la clase política en alguna medida se revierta. Pero, doctor, en este caso se puede calificar, como decía Juan Marco, de acoso, decía, y de una sed de venganza, lo que está pasando pues con la familia Flores y con este proceso contra sus propiedades. Sí, bueno, ellos lo están sufriendo, ciertamente. Se extingue la responsabilidad penal, pero vienen una serie de persecuciones que yo también no puedo calificarla de otra forma que te repito es grave. Ayer un conocido articulista decía de que la ley de extinción de dominio debería de ser revisada por la actual Sala de lo Constitucional antes de que cambie en el 2018, porque parece ser que aquí muchos se convierten en los abanderados de la presunción de culpabilidad, cuando deberíamos de ser los abanderados de la presunción de inocencia. En el caso del presidente Flores se está haciendo esto. Hay una tendencia a declararlo culpable en todo este proceso que hemos estado ya desde hace 3 o 4 años. Y yo creo de que la Constitución de la República expresa muy claramente que mientras un ciudadano no es oído y vencido en un juicio, se le da la presunción de inocencia, pero aquí prevalece la presunción de culpabilidad por sobre la presunción de inocencia, y eso es grave en una democracia, porque el proceder a extinguir dominio sobre esta... Y yo te voy a mencionar, quizás no te voy a dar el nombre para no dar lugar a falsas interpretaciones, pero hay un diputado que le incautaron bienes y me dijo, doctor, no puedo entrar ni a bañarme, ni a sacar mis cosas personales, me tengo que ir a defender a los tribunales, pero no puedo ni sacar documentos que tengo en poder de esa casa porque está custodiada por orden de la Fiscalía. Yo creo que hay un momentito que uno dice, bueno, hay que ponerle atención a este tema, porque siempre tiene que tener la persona que está siendo imputada la garantía de un debido proceso, de que se le va a respetar su derecho pues a defenderse, ¿verdad? Y cuando te incautan tus bienes y ahí tenés o libretas de ahorro o escrituras o cosas que necesitas tú valerte de ellas para presentarte ante una instancia judicial y ni tan siquiera puedes sacar eso, yo creo de que estamos en determinado momento abusando. A mí no me cabe la menor duda de que hay un abuso en contra de la familia del presidente Flores, no me cabe la menor duda.
De hecho, bueno, para esta mañana se prevé que haya una conferencia de prensa de la familia Flores, donde van a hablar pues precisamente de este proceso de extinción de dominio iniciado pues contra sus propiedades. Pero Patricia, ¿usted cómo interpreta las declaraciones que daba el joven Juan Marco Flores? Pues yo me solidarizo con ellos, yo entiendo que están pasando un momento muy difícil y yo tengo que reconocer que el presidente Flores enfrentó la justicia, él estuvo aquí y dio la cara. Y por el otro lado, yo espero que la Fiscalía también actúe con el presidente que ahora está escondido pues en Nicaragua, con el FMLN, ayudado por el FMLN, y que venga y enfrente la justicia, porque ser valiente es importante después de que él estuvo al frente del país, y sabemos que se ha hablado mucho y está en una investigación por enriquecimiento ilícito, igual que su señora, y lo importante es que venga y dé la cara al país. Pero, ¿qué piensa usted cuando el joven Juan Marco Flores dice esto es un acoso, es una persecución, es una sed de venganza contra la familia Flores? Pues sabemos que el presidente Flores sufrió un juicio político y fue perseguido por el gobierno del FMLN, y eso todos lo pudimos ver. Pues es un momento difícil, no depende de mí, creo que esto está en manos de las autoridades y espero sea los resultados y se aclare de verdad por la justicia. Bueno, ahí teníamos ese primer tema para comenzar. Ahora hablemos de las evaluaciones. El Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana presentaba pues los resultados de su evaluación. Hablaba de la calificación que le puso, en este caso, a la Presidencia de la República en su tercer año de gestión, 4.79, pero también hacía una evaluación del órgano legislativo y le ponía una calificación de 4.23. ¿Cuál consideran ustedes que es el mensaje que se le está enviando o que le están enviando las personas a las que la UCA pues les pidió su opinión a la clase política de El Salvador en este momento? Pues creo que el mensaje es claro. Los salvadoreños quieren políticos no tradicionales, que de verdad estén trabajando por El Salvador y para los representados. Para eso estamos contratados nosotros los diputados. Creo que lo que tenemos que hacer los políticos es entender el mensaje y trabajar como los salvadoreños quieren. Y eso no solo en la Asamblea Legislativa, eso en todas las instituciones de gobierno. Creo que debe de ser recibido el mensaje y actuar como los salvadoreños quieren que actuemos. Yo los entiendo porque muchas veces nos frustramos cuando vemos la forma de trabajar tan lamentable pues de algunos políticos. Menciono nuevamente al expresidente Funes, ¿verdad?, que salió huyendo después en vez de dar la cara y aquí estar enfrentando esa investigación por enriquecimiento ilícito y diferentes acciones y actitudes que han tomado algunos políticos. En la Asamblea Legislativa somos 84 diputados y sabemos que todas las personas somos diferentes. Todos somos individuos y debemos responder por nuestras acciones y creo que eso es el problema en la Asamblea, que como somos tantos, por algunos pocos que actúen mal y que se vea que están actuando mal, pues los salvadoreños tienen razón de calificar mal, ¿verdad? Tienen razón. Doctor, ¿usted cómo toma esta calificación pues que le ponen las personas a las que le entrevistó la UCA y que pues dice 4.23 para la Asamblea Legislativa? Bueno, se convierte en un reto, Manuel, un reto para toda la clase política. Yo creo que nosotros los políticos tenemos que administrar en mejor forma no solamente la crítica, sino que también la propuesta, la alternativa a lo que estamos criticando y saber administrar todavía mejor los espacios que quedan para el consenso. Cuando nosotros estamos trabajando, restándole espacios al ciudadano, en sus posibilidades de progresar, yo creo que inmediatamente nosotros entramos en una profunda desventaja. Ahora, respecto a la calificación del profesor Sánchez Serén, pues hombre, yo creo que cualquier opinión o de Pati o mía inmediatamente es calificada como una opinión parcializada con mucha razón. Somos diputados de oposición. Así es que desde ese sentido es más importante lo que piense el ciudadano que lo que pueda pensar o expresar en este momentito Pati o tu servidor, y el ciudadano lo ha reprobado. Y resulta de que lo grave, lo crítico de esto es que no ves posibilidad de retorno, es decir, de enmienda. Si tú caminas en una arteria, en una avenida,
y ves que todo mundo viene en sentido contrario al tuyo, es el momento de hacer un alto en el camino, de parar, de reflexionar y decir, bueno, a lo mejor estoy caminando en el rumbo equivocado. Eso no ves ningún atisbo de esa naturaleza en el actual gobierno. No ves ningún cambio dentro del gabinete de gobierno a personas que la ciudadanía los tiene reprobados desde la administración Funes. Pero no ves ninguna posibilidad de enmienda. Y yo creo de que eso es grave, porque la situación peor no puede estar desde el ángulo que tú la puedas ver. Yo ayer leía un artículo de una persona, el señor Picardo, que es una persona muy versada en temas educativos, y me llamaba mucho la atención lo que él expresaba, ¿verdad? De que se le apuesta, en el caso particular del paquete escolar, que es los útiles, los zapatos, lo cual yo aplaudo. Pero lo que tienen las políticas, las verdaderas políticas públicas de positivo, es que tú las puedes evaluar en el camino, que puedes determinar si esas políticas están contribuyendo a un objetivo de corto, de mediano, de largo plazo. Pero cuando tú ves que eso en particular, los uniformes, los zapatos, el paquete escolar, lejos de disminuir la deserción escolar, la han aumentado, ¿verdad? Me refiero a la deserción o lejos de aumentar la matrícula escolar, tampoco, ¿verdad? No se ha aumentado. Hay 15,000 jóvenes y eso es dramático, Emanuel, dramático en cualquier sociedad. Cuando tenés esa enorme cantidad de personas, fíjate de que hablaban de que la mitad de los niños y jóvenes de educación parvular y educación media no están en el sistema educativo. Si tú agarras ese indicador y ves el otro, que el 70% de la población que en nuestro país trabaja está en el sector informal, es decir, no existe la seguridad social, entonces no es de extrañar la crítica situación que vivimos. Los jóvenes, en lugar de estar en la escuela, están siendo asediados por delincuentes. Y el otro tema que te expreso, que el ciudadano, te puedes imaginar que la primera causa de muerte en nuestro país es la inseguridad, la violencia. Y esa inseguridad se centra más en el grupo etario entre los 18 y los 30 años, entre las personas jóvenes que todavía no han iniciado todavía la verdadera etapa productiva de su vida, que están en proceso de formación, deberían de estar estudiando, preparándose para enfrentar la vida. Entonces, dejan en desamparo no solamente a los críos, a los niños que tienen en ese momento, sino que también a la madre y al padre que tal vez tienen fincada su esperanza de que cuando ellos envejezcan ese joven los va a mantener y resulta que son los que más mueren. Entonces, dejan en amparo a hijos pequeños, en edad parvularia, dejan en desamparo a sus padres que no tienen más seguridad social de que sus hijos los puedan mantener. Entonces, eso es explosivo en cualquier sociedad y El Salvador lo vive y hay que ponerle mucha atención a esos temas. Pero hay diferentes mensajes que vienen en este sondeo que publicaba pues la Universidad Centroamericana a través del UDOP, y uno de ellos pues es muy interesante cuando dice que la gente no quiere que siga gobernando el FMLN, pero que tampoco quiere pues que regrese Arena. ¿Cómo interpretar estas palabras, estas señales que está enviando pues el ciudadano a la clase política de El Salvador? Patricia. Sí, creo que con los resultados que tenemos después de estos largos 8 años de gobierno del FMLN, porque no han sido 3, han sido 8, sabemos pues que el actual presidente de la República fue el vicepresidente en el primer gobierno del FMLN. ¿Y cuáles han sido los resultados? Más pobreza, más deuda y más inseguridad. Venimos de unos años duros por la inseguridad. Tenemos en este momento más de 23,000 familias sufriendo por seres queridos desaparecidos, cuántos asesinados, los jóvenes desertando el sistema escolar, la salud está en situación precaria. Entonces creo que es obvio y lógico que los salvadoreños están desesperados. El mensaje, lo vuelvo a repetir, es claro. Ellos lo que quieren es que de verdad demostremos que estamos trabajando, y digo demostremos porque somos todos los políticos. En la Asamblea Legislativa habemos personas que sí estamos haciendo un gran esfuerzo. Tenemos a un diputado como Norman Quijano que ha dedicado su vida al país, o sea, lo hemos visto luchando para defender los derechos de los salvadoreños. Y
estoy yo, pues que es mi primer legislatura, que he realizado hasta este momento 25 propuestas y de verdad cada una de mis propuestas me enamoro de ellas. ¿Y por qué las hago? Porque quiero dejarle a mi hija y a todos los salvadoreños que vienen, las nuevas generaciones, un mejor país. Y habemos políticos que sí estamos trabajando por eso, pero pues vemos que también hay políticos que están ahí y han llegado y pareciera que solo la van pasando o tal vez buscan pues llenarse las bolsas, como dicen, no lo sé, pero la verdad es que lo que quiere el pueblo salvadoreño es políticos que trabajen y que seamos verdaderos servidores públicos, y eso es lo que tenemos que tener como objetivo todos los que queramos entrar a la política. Pero ¿qué tan abierto está Arena a hacer esos cambios, a tomar en cuenta pues esas señales que le está mandando la gente a través de sondeos como el publicado por la UCA? Esa es una de las grandes interrogantes para un partido pues que está entre las principales fuerzas del país. Sí, bueno, Manuel, yo creo que un partido político serio como el nuestro no puede ignorar esas cifras que da el Yudo. Nos debe de preocupar, ¿verdad? Y obviamente replantearnos nosotros como instituto político. Yo veía en otra encuesta del Yudo, y me paso al lado del FMLN, que decía casi el 60 y pico % que veían al FMLN como un partido corporativo, ¿verdad? Otro editorialista decía de que lo ven con más carga ideológica, en verdadero contrasentido a un país que quiere avanzar en la democracia. Yo creo que nosotros como partido debemos de estar siempre de aquellas propuestas donde el ciudadano no pierda ningún espacio, donde podamos ampliar las redes de protección social. Arena no debe de permitir que el FMLN le robe la bandera de los proyectos sociales. Arena ha liderado los proyectos sociales. Cuando aquí dicen el vaso de leche, Arena venía con el Plan Educación 2021, desayuno completo. Lo que pasa es que a lo mejor ha tenido mayor habilidad el FMLN para venderlo, quizás porque no han tenido muchas cosas que exhibir, han centrado y han focalizado el tema esto. Te doy un ejemplo. Ahorita la población está saturada con el tema de las famosas computadoras, las lempitas que le llaman. Pues fíjate qué cosas. Han repartido 38.805. Eso representa el 2.2% en 8 años de lo que es la matrícula pública, que es de 1.3 millones de estudiantes en ese programa que le llamaron Vamos a la Escuela. Ellos habían dicho y prometido cuando empezó Funes, porque este es un programa que ellos lo miden por 8 años. Como muy bien decía Patti, el profesor Sánchez Serén fue no solamente vicepresidente, también decían que era el ministro de Educación ad honorem, pero todavía él tendrá que demostrar por qué es que recibía salario, un cheque de 25,000 como salió en las redes sociales, ¿verdad? Pero bien, te puedes imaginar cuánto vamos a tardar, si prometen 800,000 entregarlas, y en 8 años han entregado 38,000, el 2.2%, es decir, estamos muy lejos de haber cumplido esa promesa. Sin embargo, la exhiben en los medios de comunicación. Hay que ser acucioso y estar leyendo las cifras para darse cuenta que esto es nada más un engaño. Entonces yo te decía, nosotros nos tenemos que escuchar, importante escuchar hacia afuera como Partido Arena, pero también nos debemos de escuchar adentro. Nosotros, yo sí creo en la juventud, no me cabe la menor duda, que los partidos tienen que hacer ese proceso y esa combinación sabia de experiencia y juventud. Patti es una diputada que estuvo en el interior de la fracción de Arena, ahora es una diputada de las, yo creo que las que más propuestas ha hecho como iniciativa de ley. Sin embargo, siempre tienen un freno de parte del resto de partidos. Entonces te decía, yo creo que es importante la renovación al interior de los partidos. La juventud tiene siempre más energía, más dinamismo, son a veces incluso mucho más, no a veces, siempre son más creativos, pero no debemos desmeritar la unidad y la fuerza que un partido tiene en aras solamente de buscar transformación. Doctor, es decir,
la sabiduría está en saber combinar esos elementos. Doctor, pero ¿cómo ve usted o cómo evalúa usted la reacción que ha tenido Arena ante situaciones pues, que son un tanto escandalosas y que están pues, en la opinión pública? Digamos, el informe que publicaba el periódico digital El Faro, donde hablaba pues, del uso discrecional de la partida secreta en 3 administraciones del partido, la situación de los sobresueldos. No hay duda que esto a la larga pues, golpea la credibilidad de los institutos políticos. ¿Cómo ve usted la reacción que ha tenido Arena? Para algunos dicen, miren, es que Arena ha sido muy tímida a la hora de enfrentar este tipo de situaciones que están ahí y que todo el mundo habla, pero el que menos habla pues es Arena en este caso. Sí. Bueno, me haces esa pregunta a mí en específico. Yo te digo de que aquí para mí lo más grave en esto ha sido que nunca se transparentó. Parece ser porque yo nunca he estado desempeñando un cargo a nivel del Ejecutivo, inicié mi carrera política como diputado. Parece ser que esa ha sido una constante, no en las administraciones nada más de Arena, también del señor Funes, acuérdate la doctora María Isabel Rodríguez, ¿verdad? Que ella dijo, y así como ella, saber cuántos funcionarios de él. Pero para mí reviste muchísima más gravedad, ¿verdad? Más gravedad cuando no hay una dependencia jerárquica, ¿verdad? Si tú quieres tener a un ministro competitivo, con un salario competitivo, que lo lleve a él a sentirse motivado y decir voy a ir a trabajar con el gobierno y voy a dejar mi cargo dentro del sector privado, pues hombre, se acostumbró, te repito, en forma quizás sempiterna. Yo lo que no avalo es de que con este argumento se pretenda manchar la imagen y la honorabilidad de personas que han tenido una trayectoria de vida, de servicio al país, de honradez. Y yo podría mencionar muchísimos casos. Yo platico mucho con el ingeniero Rodrigo Ávila. Rodrigo Ávila es una persona, yo siempre lo califiqué como intrínsecamente bueno, es una persona honesta, y así como él, muchos. Y cuando tú le haces señalamientos groseros, porque el señalamiento es grosero, yo creo de que eso también desmotiva a muchas personas a participar en política, porque el hecho de participar en política te convierte en blanco de cualquier medio, a veces que no tiene una base confiable de información, de que se sustentan en el anonimato, que no tienen una fuente definida y precisa, que no tienen algo bien documentado, como te puedo decir, pues, que no tienen ni filtros tan siquiera para dar. Y entonces por eso yo decía, a veces las plataformas de la web se han convertido en un sofisticado sistema de propaganda negra. ¿Usted está poniendo en tela de juicio la investigación que hizo este periódico digital, o está poniendo en tela de juicio los recibos que salieron en determinado momento que supuestamente habían sido firmados por gente de Arena? Mira, no estoy hablando de ningún medio en particular, estoy hablando en términos generales de las redes sociales, que muchas veces un mecanismo que es moderno, de avanzada tecnología, lo ocupas para manchar el honor y la imagen de muchísimas personas. Y todos lo sabemos, todos somos víctimas a veces de ese tipo de propaganda negra, gris, sucia, amparada muchas veces en el anonimato. No hablo de un caso en particular, a lo que me refiero es de que esto, si bien es cierto es difícil regularlo, queda en la responsabilidad que cada persona tiene para difundir información. Queda en la responsabilidad de cada medio, de esos medios electrónicos que pululan ahora en el espacio cibernético por cientos y que, te repito, muchas veces no tienen una fuente confiable. Mi resumen, y para concluir este tema, es que esto debería de hacerse en una forma transparente. Si no le puedes pagar un buen salario a un titular de una cartera de Estado, más allá de $3,000, y ese señor gana 8,000, 9,000 con un organismo internacional o en el sector privado, pues entonces eso debería de hacerse transparente. Yo creo que si eso se hubiera hecho desde hace tiempo, no se hubiera manchado el honor de muchísimas familias, de muchísimas personas, lo cual yo siempre voy a estar en contra. Patricia, ¿qué piensa usted de todo este tipo de situaciones y la reacción que ha tenido Arena ante situaciones que están ahí en la opinión pública y que son parte pues, del día a día, y que a veces se espera pues, una reacción, una posición oficial de un partido como Arena ante lo que está ocurriendo? Pero lejos de eso vemos mensajes que son hasta cierto punto un tanto ambiguos, se dice algunas cosas, pero sin el ánimo digamos, de comprometerse.
creo que pues ya vemos que este ha sido un mecanismo que han utilizado para poder conquistar a profesionales para que vayan a trabajar pues en un cargo público. Creo que lo importante que tenemos que ver es que el problema es cuando el uso de recursos del Estado no es transparente y no se ve que haya auditoría pública, y lo que se debe hacer es buscar mecanismos transparentes para que esto esté a la vista de todos los salvadoreños. Eso fue el problema, pienso yo, de estos recursos que se utilizaron para esto. Lo importante es que los salvadoreños podamos ver en qué se está usando el dinero, porque el dinero es de los salvadoreños. Y lamentablemente, pues hay cargos, entiendo yo, que tienen unos salarios pues no muy interesantes, pues, no para que un profesional exactamente deje su trabajo en la empresa privada y venga y trabaje como servidor público. Y creo que ese fue pues el error. Y estoy seguro que ahora todos han entendido que se debe cambiar. Eso es lo importante. Eso de las redes sociales es muy cierto, todos recibimos ataques, pero creo que más que malo, es algo muy bueno que ahora tenemos, porque ahora estamos todos bajo la lupa de los ciudadanos, y eso es lo que debe de ser un servidor público, aunque estamos expuestos a muchos ataques, y lo que se debe hacer es, cuando son ataques sin fundamento, es simplemente ignorarlos. Pero esto es una herramienta muy buena que todos los jóvenes ahora usan y están pendientes de cómo actúa cada político. Y a mí me alegra mucho, ¿verdad? Creo que Arena ha demostrado que estamos entrando a lo que quieren los salvadoreños y dando la cara y conectando con la gente. Vamos a un proceso nuevamente interno para elección de los diputados y alcaldes, y eso demuestra que sí estamos cambiando. Querer que nuestros militantes y nuestras bases vayan y emitan ese voto. Ahorita tenemos 3 filtros los que queremos ir de diputados o alcaldes. Uno es la evaluación de nuestras autoridades del COENA, y ellos tienen una gran responsabilidad. Cada hoja de vida que revisen es una gran responsabilidad. Y después vamos a una elección interna a donde nuestras bases van a votar y van a elegir a los mejores, a los que ellos consideran los mejores para representar a los salvadoreños. Y después vamos a un tercer filtro, que es la elección nacional. Y ahí también vemos que ahora tenemos el voto por rostro, que es muy importante, y eso es, ya nos toca a cada uno de los que emitimos el voto, y ahí vamos a escoger a quienes nos representan en la Asamblea Legislativa y en las alcaldías. Así es que todos estamos llamados pues a escoger a los mejores. Doctor, ¿usted quería agregar algo más? Fíjate que quizás para ir cerrando el tema de los sobresueldos, yo en algunas ocasiones asistía a eventos donde estaba el profesor Sánchez Serén, era vicepresidente de la República y era ministro de Educación, y siempre lo presentaban como el ministro de Educación ad honorem. Eso era el título que le ponían, ad honorem. Y yo me pregunto, ¿y el profesor Sánchez Serén realmente no devengó 5 centavos mientras fue vicepresidente de la República? Filtraron un recibo de $25,000. Yo no he escuchado de la Secretaría de Transparencia una aclaración. Sería bueno que la Secretaría de Transparencia dijera cuánto ganó cuando él fue vicepresidente de la República, qué cheque, por qué monto lo recibía, porque se filtró, te repito, un recibo de $25,000. Bueno, eso incluso el mismo secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República. República. ¿Pero eso era mensual? Hablaba de ese cheque de $25,000. Sí, y yo pregunto, ¿y eso era mensual? ¿Era trimestral? Esas son las cosas que el ciudadano ya no tolera, y que, te repito, hay que luchar porque se transparenten, y eso me hace caer de nuevo en la tesis. Este tema hay que transparentarlo. Indudablemente hay que transparentarlo. Ya no es posible de que se manejan esos gastos en forma tan discrecional, o a veces diría yo secreta, y que el ciudadano no tiene conocimiento de dónde se están invirtiendo sus impuestos. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más preguntas para nuestros invitados de esta mañana. Bueno, estamos en el día jueves 8 de junio. Esta mañana estamos conversando con los diputados por el Partido Areno, Patricia Valdivieso, y también con el doctor Norman Quijano. Estamos hablando sobre diversos temas que están pues, en la agenda nacional,
temas que han entrado de lleno en las agendas periodísticas, y hablábamos precisamente de esta evaluación que publicaba recientemente el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, y donde pues hace una evaluación de diferentes aspectos de la vida política nacional. Ellos, incluso las personas a las que se entrevistó, decían que están pues abiertos a que haya nuevas fuerzas, tanto en la izquierda como la derecha. ¿Cómo ven ustedes, por ejemplo, esto que dice la gente pues, entrevistada por la UCA, y que este sondeo pues lo presentaban recién hace unos días? Sí. Bueno, creo que ya lo hemos expresado. Esto hay que tomarlo muy en cuenta, porque esto trae enormes riesgos para la democracia. Eso sucedió en Venezuela con el COPEI. La gente estaba cansada, por no usar otra palabra más fuerte, de la clase política en Venezuela, y surgió un caudillo que se llegó a convertir en un tirano. Ahora Venezuela se ha producido un milagro económico al revés. La nación quinta poseedora en reservas de hidrocarburos ahora está inmersa en una profunda crisis, que uno se pregunta realmente cómo es que pudieron llegar a ese nivel de violencia para tratar de cambiar un statu quo que realmente no se corresponde con la calidad de vida que deberían de tener ellos. Entonces, cuando tú ves una encuesta de esta naturaleza, es lo que yo hablaba, que nosotros tenemos que tener una fuerza como partido transformadora, que tenemos que hacer un esfuerzo por ampliar nuestra base social, por escucharnos más, no solamente hacia afuera, sino que también hacia adentro. La gente, aquí todo se quiere poner la medalla de la lucha contra, y alucinan queriéndose poner, ya lo dije, la medalla en la lucha contra la corrupción, cuando realmente el ciudadano no percibe diferencia prácticamente entre un partido y otro. Entonces, el partido tiene que tener no solamente una enorme apertura para inyectarle esa juventud, ese dinamismo, esa nueva fuerza que puede ser transformadora, pero también el partido debe de tener filtros. En una ocasión que teníamos una reunión los diputados, y yo creo que Pati estaba ahí, yo decía que el proceso de afiliación del partido es una cosa que tiene una enorme trascendencia, porque no debemos de andar como en una subasta, quién da más, sino que debemos de tener en cuenta que la persona que ingresa al partido, que tenga también una trayectoria, que hayan algunos filtros, porque si tú abres a un proceso de afiliación, y me estoy pasando algo que en poco tiempo puede dar consecuencias, sin ningún tipo de filtros, después te encuentras con cosas desagradables. Entonces es importante la afiliación. Un partido moderno, organizado como el nuestro, tiene que tener una buena base de datos, pero también debe de tener ciertos filtros, repito yo, no para discriminar a nadie por cuestiones de su posición económica, social, sino que para ponerle atención a muchas gentes que hayan tenido causas o hayan estado involucrados en actividades ilícitas, no vayan a aparecer en nuestro padrón como una persona. Entonces yo creo que eso nos hace prever hacia el futuro cualquier desaveniencia o cualquier situación que nos pueda poner en una situación incómoda. Y hay formas, yo creo que hay formas para hacerlo. Sin embargo, pues estamos en eso. Hemos estado en un entusiasmo creciente por afiliar personas al partido, y yo solo espero en Dios que esa afiliación sea muy consecuente. Patricia. Sí, yo creo, Manuel, que tenemos que recordar que en todas las instituciones o en todos los lugares donde nos juntamos, seres humanos, hay de todo, porque todos somos diferentes. Cada uno de nosotros somos un individuo con características y aptitudes distintas. Entonces, cuando uno tiene que ir y emitir el voto por un político, fijémonos por quién estamos votando también, porque muchas veces, una vez son ellos candidatos, tal vez, como dicen, sacan las garras, pero tenemos que estarnos fijando, y eso es lo maravilloso de las redes sociales. Entonces, sí, es importante tener filtros, pero también tenemos que aceptar que no siempre vamos a poder detectar cuál es la intención de esta persona al ingresar en política. Y esto me refiero a cualquier partido político. Lo importante es que los ciudadanos estemos pendientes y veamos cuál es la actuación de cada uno de ellos,
porque solo así vamos a saber por quién vamos a querer elegir otra vez, o a quién vamos a simplemente decir, bueno, ya démosle a este en la nuca, como dicen, porque sí, no nos dio resultados y no lo vimos trabajar. Así es que creo que Patricia, me gustaría que me diera su punto de vista respecto a la experiencia que ha tenido en este primer periodo. Arena ha demostrado que tiene apertura hacia los políticos jóvenes, ha demostrado desde su punto de vista que digamos que la han apoyado a usted, sí, y que no la han cuestionado a veces por digamos, de tener algún punto de diferencia con el resto de diputados. Yo estoy sumamente contenta, estoy realizando el trabajo que a mí me gusta. A mí me encanta trabajar en la Asamblea, por eso he hecho estas propuestas. Quiero hablar del registro público de violadores, que fue un tema que tal vez nadie había tocado, las violaciones sexuales, y aunque no se tocaba, suceden estos delitos. Y al principio fue como impactante para algunos, no para todos, pero todos en mi fracción, yo tengo que decir, me han apoyado permanentemente, aunque sean temas distintos. Puedo decir el tema de la no prescripción a los delitos sexuales, que también ya fue aprobado, y algo que creo que fue bien diferente fue la castración química. Esto fue cuando lo presenté, hasta me recuerdo que uno de mis colegas, el diputado Vargas, dijo, ¿qué? No, esto no puede ser. Pero una vez se explica cuál es el tema, me dijo, entonces no era como que una operación. No, exacto. Y está también la ley de ADN para la investigación científica del delito. Todas son propuestas que las hago porque sé que funcionan y estoy segura que van a ser buenas para El Salvador. ¿Y cuál es el problema número uno en este momento? La inseguridad. Y todas estas son un complemento, porque no solo una medida va a solucionar todo el problema que tenemos, pero todas estas que he presentado son un complemento para poder apoyar a los salvadoreños, para poder estar tranquilos algún día y poder pensar que le dejamos a los salvadoreños que vienen, a los que ahora son niños y que están viviendo tanta violencia y un tiempo tan incierto, que van a tener un mejor país, y para eso debemos trabajar todos. Así es que yo, Manuel, te tengo que decir que yo me siento muy bien y seguiré insistiendo en cada una de mis propuestas, voy a seguir hablando de la ley de ADN, y estoy segura que mis colegas siempre han estado ahí apoyándome, y espero ver la voluntad política de los demás partidos para estos temas que son de importancia para la nación. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa, regresamos pues con las conclusiones de la entrevista de hoy, quédese con Canal 12. Gracias por continuar con Canal 12, estamos llegando ya a la recta final del espacio de la entrevista correspondiente a ese día jueves, una conversación que hemos sostenido esta mañana con los diputados Norman Quijano y Patricia Valdivieso del Partido Arena. Hay un tema que me gustaría que me dieran su opinión y que seguramente va a generar mucho debate en los próximos días, y es que se ha conocido que el gobierno estaría buscando que se amplíe el porcentaje para poder utilizar los ahorros que tienen los trabajadores en las AFP. En este momento la ley le permite hasta un 45% y se quiere ampliar hasta un 50%. ¿Cuál es su opinión respecto a este punto que se ha conocido pues en las últimas, 24 horas? Sí, mira, creo que el gobierno del FMLN no quiere entender que las pensiones de los trabajadores son sagradas. Es dinero de cada uno de los que ha estado cotizando con sacrificio y con esfuerzo por su trabajo. Así es que nosotros vamos a seguir luchando porque esto no suceda. Ellos quieren ampliar que sea del 45%, que el techo pase al 50%, que se oye poquito, pero es muchísimo dinero, y no tenemos por qué los que trabajamos y tenemos ahí nuestros ahorros estarle prestando a un gobierno que sabemos que no ha cumplido sus compromisos, y esto es un invento para poder tener más dinero por tanta deuda que ellos han ido creándole al país. Nosotros vamos a seguir defendiéndoles, porque si no, ¿qué es lo que va a seguir? Confiscar los salarios de los trabajadores. Entonces nosotros como Arena vamos a seguir defendiendo a los trabajadores y a nuestros ahorros, porque creo que a todos nos debe interesar y preocuparnos, porque va a llegar el día que nos jubilemos muchos y no vamos a tener ese dinero si el gobierno pone las manos encima de él. Doctor, ¿qué piensa usted de este punto que no hay duda que va a generar debate? Sí, mira, cuando se aprobó el fideicomiso en 2006, el FMLN mantuvo una
oposición permanente. Yo dije, cuando ellos lleguen al gobierno y han tenido la posibilidad con la mayoría simple, dije, ellos van a derogar el fideicomiso de obligaciones previsionales. Nació con un 30%, ellos lo llevaron al 45% y ahora piden el 50%. Cualquiera diría, bueno, pero 5% no es nada. ¿Cómo no? 5%, habría que hacer una regla de 3, de 10.000 millones de dólares que habían inicialmente. 5% pueden ser unos, no sé, unos 100 millones de dólares, ¿verdad? Ampliar en 100 millones de dólares. El gobierno siempre está tratando de tomar los fondos de pensiones de los trabajadores para resolver sus problemas de incapacidad y de iliquidez en las distintas arcas del Estado, y nosotros vamos a estar siempre del lado de la clase trabajadora defendiéndole su pensión. Ya ha empezado la discusión de las 4 propuestas, entiendo que hay, la de Gana, la de la Iniciativa para la Democracia, la del FMLN y entiendo de los sindicatos. Nosotros vamos a estar porque no sea el gobierno el que tenga que administrar los fondos de los trabajadores, porque ¿qué garantía tienes con un gobierno que es un barril sin fondo, que ha tenido 7.000 millones de dólares en 8 años en concepto de préstamos, que nos ha subido 23 impuestos y que no le alcanza? Entonces, ¿quién se puede sentir seguro con un gobierno con estas características? Así es que estaremos en contra de esa petición. Entiendo, entró a la Junta Directiva el día de ayer, a solicitud, a iniciativa del señor ministro de Hacienda, y no habrán votos en arena para seguirle quitando el dinero, confiscando dinero a los trabajadores. Bueno, les quiero agradecer, Patricia, gracias por acompañarnos esta mañana de jueves aquí en Entrevista de Canal 12. Gracias a ti, Manuel, y siempre un placer estar acá con Norman, y un saludo a todos los salvadoreños y que Dios bendiga El Salvador. Doctor, también, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. A ti, Manuel, muchas gracias por invitarnos. Me ha dado gusto aquí compartir con Pati y poder llegar a todos los amigos que han tenido la paciencia de vernos y escucharnos. Muchas gracias, Manuel. Así cerramos nosotros el espacio de la entrevista. Les invitamos a que continúen con Canal 12. Venimos con la segunda parte de Noticiero Hecho.